Bueno, pues hagamos ¿cómo se dice? Una recopilación de lo que hemos venido, de lo que el Señor nos ha venido enseñando. A ver, de los que han estado desde el día de ayer, ¿qué es lo que el Señor nos ha venido hablando? La verdadera adoración es cuando yo estoy rendida a Él, así es. Es exclusiva cuando uno se somete. Es un estilo de vida, así es. Un rendimiento total, así es. ¿Qué más? Un reconocimiento. Un reconocimiento, ajá. Es la expresión de su naturaleza, así es. El objetivo del servicio es la adoración. No sé si están ahí los niños aportando también. Bueno, el Señor ha venido hablando de una manera muy completa, de una manera muy integral, pero entiendo que no todo se puede decir con palabras. Por eso la Escritura habla de cómo el Espíritu Santo nos enseña, o sea, lo que de mí, lo que de los ministros, de los pastores salga. Hay cosas que no se pueden como decir, o sea, las palabras no alcanzan para explicar, por más que uno quiera explicar, y uno le da vuelta y como que no alcanzan las palabras para explicar, pero mis hermanos, el Espíritu Santo les va a seguir enseñando. ¿Sí? Es el Espíritu Santo en intimidad que el Señor les va a hacer entender aún más. Entonces todos tenemos que estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo. Y hoy el Señor nos quiere decir, ¿sí? Nos quiere aclarar que la adoración aquí como cuerpo de Cristo es reflejo de la adoración que tú tienes en la intimidad. La adoración que tú vienes a dar aquí como congregación, como cuerpo de Cristo, es reflejo de lo que tú haces en tu intimidad. Cuando mis palabras aquí no fluyen, es porque no hay intimidad, o cuando hay esa riqueza de expresión, se evidencia que hay una relación íntima con el Señor. Entonces, nunca vayamos a sustituir la adoración en mi intimidad, o sea, yo solita en mi cuarto, como una vez decíamos en la sede, aunque sea métase al baño. Si toda la casa uno va a su cuarto, ahí, por ejemplo, yo duermo con mi hermana, ¿sí? Compartimos cuarto. Entonces yo voy a mi cuarto y bueno, ahí está mi hermana. Voy a la parte de arriba y ahí está mi hermana escuchando música o haciendo algo porque él es artista. Luego yo voy al cuarto de mis papás y digo, de repente entra mi mamá. Ay, digo yo, pero como que no hay ningún lugar donde yo pueda estar sola. Pues métase al baño. Ahí es el único lugar donde nadie lo va a querer acompañar. Métase al baño. Pues sí. O sea, hay que buscar ese lugar íntimo, hay que buscar ese lugar donde yo esté sola, donde yo me encuentre con Él. ¿Sí? Entonces, muchas veces, si el problema de la iglesia es que hemos sustituido lo que venimos a hacer aquí en el templo, lo que hacemos como cuerpo de Cristo, o sea, todos juntos como una congregación, y como hoy el servicio estuvo pero fenomenal, el servicio hoy estuvo glorioso, el Señor se manifestó de una manera tan hermosa, pues yo siento que ya es suficiente. Entonces en mi casa, en mi cuarto, en mi intimidad, yo no necesito ni siquiera hablar con Él, yo no necesito ni siquiera orar, yo no necesito ni siquiera darle gracias, yo no necesito adorarlo más porque hoy fue suficiente lo que hicimos como congregación. Entonces la adoración que nosotros tenemos aquí como congregación, o sea, esa exaltación, esa expresión que nosotros tenemos verbal, esa expresión que tenemos con nuestro cuerpo, la manera, las actitudes que tenemos aquí en la congregación, es reflejo, es la medida de la intimidad que yo tengo. Porque puedo tener, como les decía, pues podemos tener
servicio y todo, las acciones que yo tengo son muy buenas, pero mis actitudes, mi carácter sigue siendo el mismo desde hace 6 meses. Entonces quiere decir que solo estás sirviendo, pero no tienes intimidad. Sigue siendo el mismo desde hace 1 año y estás tan conforme porque lograste avanzar en muchas cosas en tu vida, pero ya te conformaste, ya estás solamente en un nivel, tú vienes, asistes, pero estás en un mismo nivel, quiere decir que no tienes intimidad. Entonces, nada en el reino de Dios es sustituible. Nada, absolutamente nada lo podemos sustituir en el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios no hay sustituciones, en el reino de Dios no hay como vales de canjeo, ¿verdad? Bueno, yo tengo esto y voy ante el Señor y hago como un trueque con el Señor, entonces ya es suficiente. No hay intercambios, no hay sustituciones en el reino de Dios. Por lo tanto, si yo le sirvo al Señor, si yo le canto en la congregación, no puede ser que yo en mi intimidad no esté teniendo ninguna relación con Él. Porque si no, todo esto que yo estoy haciendo, como decíamos ayer, ¿qué me está moviendo? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Sí? Sin intimidad no hay amor. Sin intimidad no hay sometimiento. Sin intimidad no hay conocimiento de la persona de Cristo. Entonces, no podemos sustituir la adoración que nosotros tenemos en intimidad por el servicio o por la adoración que yo tuve en la congregación. Eso no lo podemos sustituir. Misión Cristiana del Calvario se debe caracterizar por tener una buena intimidad con el Señor. Porque de la intimidad viene la multiplicación, de la intimidad viene la salud, de la intimidad viene el entendimiento, de la intimidad viene la sabiduría, de la intimidad viene el crecimiento, el desarrollo. Por lo tanto, si estamos estancados, si seguimos en lo mismo, quiere decir que yo no estoy teniendo intimidad con el Señor. O estoy teniendo intimidad, pero a mi modo. Según yo estoy en intimidad con Él, pero el Señor ni siquiera está ahí, el Señor no lo está recibiendo. Entonces, no podemos sustituir la intimidad, la comunión con el Señor, ¿sí? Y cuando hablo de comunión, quiero hacer una diferencia, ¿sí? Nosotros aquí podemos tener comunión y la estamos teniendo, ¿sí? Aquí tenemos comunión, pero es muy diferente, solo para darme a entender, es muy diferente que una pareja de esposos que está aquí, luego vaya a su casa y tengan intimidad. O sea, no necesariamente estoy hablando de algo sexual, estoy hablando de una conversación, algo serio, ¿sí? Esa intimidad, ese conocimiento, y pues incluye todo lo demás, es parte del matrimonio. Entonces, creemos que por tener comunión con el Señor, yo ya estoy teniendo intimidad con el Señor. Porque todo el día estoy pensando en Él, pues estoy en el supermercado, voy en el tránsito y estoy platicando con Él, estoy hablando con Él, dándole gracias, pidiéndole algo, pues orando pues, ¿verdad? Orándole a Él, Señor, te pido esto y esto, te doy gracias, yo te alabo, esto eres, qué sé yo. Pero es muy diferente a tener comunión, a tener intimidad. Y la palabra nos habla de cerrar la puerta, aunque ahí está hablando de oración, dice que vayas a tu habitación, ¿sí? Y cerrada la puerta. Está hablando de oración, pero igualmente es intimidad. Igualmente, nada, no podemos dar por sentado que como ya predico en la congregación, o como yo hoy me eché un discipulado, pero nítido, un discipulado excelente, hasta me quedé impresionada de lo que el Señor hizo a través de mí, pues qué glorioso. Pero nosotros necesitamos esa intimidad con el Señor, porque a través de la intimidad es donde le conocemos, a través de la intimidad es donde nosotros somos ubicados también. Y para esto vayamos a Marcos 6:46.
Bueno, sabemos que aquí ya había más de 5,000 personas siguiendo a Jesús y ya llevaban tiempo con él. Estas personas ya tenían hambre y los discípulos así como, Señor, hay que mandarlos de regreso a su casa. Y Jesús tan responsable, tan lindo, pero ¿cómo los vamos a enviar sin comer? Entonces lo que hace es que multiplica, ¿sí? Imagínense, multiplicó, luego mandó a los discípulos que ordenaran a la gente, los dividió. Imagínense, ¿sí? Más de 5,000 personas, ¿sí? Y dice en el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Imaginémonos físicamente el cansancio de despedir a tanta gente. Imagínense despedir a todo, casi a todo un pueblo, pues, ¿verdad? Jesús multiplicó los alimentos y estoy segura que Él estuvo supervisando, viendo que los discípulos estuvieran, ok, aquí hay otro grupo, Pedro, ya repartiste bien la comida, Juan, ya te encargaste de tu grupo, buenísimo. Jesús estuvo en estas, Jesús no se fue a sentar y a platicar, Jesús era un excelente supervisor. Entonces Jesús viendo, y luego terminan de comer, pues ahí en Guatemala dicen, bueno, buen provecho, muchas gracias, todos se levantaron, recogieron lo que sobró, ordenaron todo, y luego se pone a despedir a toda la gente, ¿sí? Se pone a despedir a todos. Pero me encanta porque dice, después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ya había pasado la noche, o sea, no fue un ratito, no fue que, ay Señor, gracias, qué lindo cómo te moviste y gracias porque fuiste tú en mí multiplicando los alimentos y gracias, y se fue. No, sino que tuvo un tiempo de intimidad después de servir. Después, bueno, predicó, multiplicó el alimento, lo repartió, supervisó que todo estuviera en orden, despidió a toda la gente y después se va a intimar con él, con el Padre. O sea, a tener esa relación íntima con el Padre. Entonces vemos aquí el modelo de Jesús. Jesús no sustituyó nada, no dijo, pero Padre, todo lo que hice hoy me quedó nítido, todo me quedó buenísimo. No sustituyó nada, no dijo, con esto es suficiente, ya hice esta gran obra y qué cansado, qué cansancio ordenar a tanta gente. Imagínense el bullicio que había en ese lugar, imagínense toda la gente ahí platicando, teniendo comunión, y nosotros a veces con 100 personas es como, la van a atender a 100 personas. Y terminamos el día así rendidos y llegamos al cuarto, solo nos acostamos y ni sentimos la noche y al día siguiente otra vez. Con 100 personas nos cansamos y todavía nos tenemos que multiplicar. Colombia no es esto, pues, ¿verdad? Hay tantas congregaciones en Colombia y cuando se reúnan realmente todos y venga la multiplicación, ¿cuántos van a ser? Los servidores, los siervos que van a estar ahí cuidando que todos los detalles estén bien. No puede ser que solo se ocupen de servir y de hacer las labores que hay que hacer, sino que todos debemos ocuparnos de tener esa intimidad. Entonces Jesús, a pesar de todo lo que había hecho, se fue a despedir a todos, luego se va a orar y llega hasta la noche. Imagínense la intimidad que tuvo Jesús en esta ocasión. Pues aquí está detallado, ¿verdad? Siempre la tuvo. ¿Cómo muestran las Escrituras el tipo de relación que Jesús tenía con el Padre? Esa intimidad. Había momentos donde sí les decía a los discípulos, pues acompáñenme a orar. Pero la mayoría eran momentos donde él solito estaba con el Padre. Donde él estaba en una relación tan cercana. Siempre estaba en comunión, siempre estaba en su presencia. Pero había momentos muy importantes y muy especiales donde era de intimidad, ¿sí? Donde era esa intimidad.
Entonces el Señor nos llama no solamente a tener comunión con Él, sino que nos llama a tener intimidad con Él. Como les digo, es muy diferente que aquí todos tengamos comunión, pero aquí no andamos todos, no andamos aquí todos sacando nuestros datos, ¿qué? Íntimos, personales, aquí a todo el mundo, no estamos, ay, fíjense que yo el año pasado hice esto y esto, y no lo andamos contando todo. ¿Por qué? Porque eso es en intimidad, ¿sí? Tal vez con un hermano, que yo sé que eso lo va a edificar, y lo compartimos, lo enseñamos. Pero es muy diferente tener comunión, es importante, es necesario, lo necesitamos, ¿sí? Ahorita estoy hablando de comunión con nuestros hermanos. Pero eso no va a sustituir la intimidad que yo debo tener con el Señor, la intimidad que yo debo tener con Él, en Él, esa búsqueda, esa necesidad de decir, Señor, yo te necesito, yo quiero estar contigo. Esos momentos de soledad con Él, esos son valiosísimos. Entonces vayamos a al Salmo 51. Salmo 51 y verso 6. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No dice que el Señor solamente ame lo que yo hago en público, mi servicio en lo público, sino que lo que Él ama es la verdad en lo íntimo. O sea, la sinceridad que yo tengo ante Él cuando no hay nadie más. No hay nadie más. Como les decía, en ese baño, pues, ¿verdad? Pues podemos entrar, cerrar y solo quedarnos ahí parados y tener esa intimidad, ¿verdad? Yo pongo ese ejemplo porque estoy segura que en algunos hogares pues están los niños, están jugando, no tenemos como ese espacio donde no hay nadie. Pues aprovechemos ese lugar no solamente para lo que es, sino que para tener ese momento, pues, ¿verdad? O estamos esos momentos en la mañana donde tal vez las que son madres, los niños ya se fueron al colegio, el esposo está trabajando y estoy solita y creemos que ese momento es solamente para que me rinda, para ordenar todo, y cuando no están yo avanzo más. No, es que ahí es donde hay que aprovechar, donde el Señor te llama. Estás solito, estás solita, ven, yo quiero tener intimidad contigo. Pero ¿qué es lo que Él ama? La verdad en lo íntimo, o sea, la sinceridad. Porque muchas veces llegamos ante el Señor, pero todavía con apariencias, creyendo que el Señor no lo ve todo, creyendo que hay detalles que yo me los puedo guardar. No, lo que Él ama, aunque Él conoce todos los detalles, pero lo que Él ama es que yo exprese lo que yo soy ante Él. Lo que yo le diga, por más que Él sabe todos mis pensamientos, por más que Él sabe todas las razones de mi corazón, todo lo que yo quiero, pero Él lo que quiere es oír. Bueno, dime la verdad, yo te escucho, porque eso es lo que yo amo, que te expreses en verdad ante mí. Entonces, Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que Él quiere? Intimidad con Él, que intimemos con Él. Y luego dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque a veces no tenemos sabiduría para hablar. Porque a veces yo quiero corregir algo, pero no me sale, siempre me sale ese carácter. O a veces quiero corregir a mis hijos, pero no me sale, por más que yo quiero, cuando siento ya reventé, ya los lastimé, ya los dañé o no lo hice como dice el diseño. ¿Por qué es? Porque no tengo intimidad. Dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el rey David, tenía que un montón de sabios alrededor de él. Y luego dice
porque él tenía intimidad, ¿sí? Porque él se abría ante el Padre. Él no estaba escondiendo nada, sino que le decía, es que mira, hasta mis huesos se carcomen. O sea, él expresaba todo al Padre, pero era en lo íntimo. Entonces vemos al rey David, un hombre sabio. Vemos tantas decisiones que él tomaba, era un hombre sabio. ¿Pero por qué? No porque sus enseñadores eran súper inteligentes y súper pilas y eran los más sabios, pues ellos lo orientaron en algún momento. Pero donde realmente él aprendió sabiduría fue en lo íntimo, fue en lo secreto. Entonces, mis hermanos, si queremos ser sabios, si queremos actuar, si queremos tener las reacciones de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ir a lo secreto, tener intimidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no a mi manera, sino que dice, tú amas la verdad en lo íntimo, sea lo que yo realmente soy. Mis reacciones, lo que me está tal vez como limitando. Bueno, Señor, serle sincero, pero no solamente para desbordarnos en ese aspecto, sino que en adoración, porque otro de los problemas de la iglesia es que no tiene palabra. Claro, nuestro lenguaje es muy limitado, pues el Señor, podemos decir que Él es sublime, pero incluso la palabra sublime se queda corta, ¿sí? La definición de palabra sublime es que es lo supremo, no hay mayor belleza y todo, pero como que la palabra, nuestro lenguaje no es suficiente. Eso yo lo entiendo, el Señor lo entiende, si Él mismo nos lo dio. Pero no puede ser que no hayamos palabras, no sé ni qué decirte, solo repito. Cuando estamos aquí, pues decimos lo mismo y como que no hay profundidad, no hay revelación a través de la adoración. Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos intimidad. Me cansa estar ahí cuando los hermanos empiezan con el cántico nuevo, los que ven los servicios de la sede central. Ay, pero ¿por qué tanto tiempo en eso? ¿Por qué hacen tanto eso? Pero es que lo que necesitamos es profundizar en nuestra relación con Él. Porque Él ama lo íntimo y ahí es donde me hace comprender sabiduría. ¿Qué es lo que? Y otro de los, en Proverbios 8 me parece, donde habla la sabiduría está expresando quién es ella y quién es Cristo. Es la persona de Cristo revelándose. Eso es maravilloso y si lo pueden estudiar en sus casas, pues excelente. Porque ahí en Proverbios 8 revela cómo la sabiduría estuvo con el Padre mientras hacían los abismos. Eso es hermoso entender eso. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer a Cristo? En la intimidad, en lo secreto. ¿Pero de qué manera? Sinceramente, verdaderamente, sin apariencias. Cuando Ana se encuentra, cuando Ana va al templo y a pesar de que Elí no pudo discernir qué era lo que estaba pasando, Ana empieza a expresarse y yo como que ya no aguanto, yo lo que quiero es un hijo, yo eso es lo que anhelo. Ella estaba tan amargada, pero empieza a desbordarse, empieza como a quitarse todo aquello que no le permitía avanzar. Vaciarse, exactamente. Y luego vemos el próximo capítulo que incluso una adoración profética, ¿verdad? Pero no era una amargada, pues, no era una que estaba llorando, no era una que estaba tan irritada por Penina. Leemos anteriormente y decimos, pero Ana es una mujer totalmente apagada. Pero luego solo se desborda, o sea, va a esa intimidad en verdad. Entonces ella empieza a hacer esa adoración de una manera sincera, ¿sí? Empieza a comprender sabiduría, porque en su adoración nos da unas lecciones tremendas. Ustedes lo pueden leer, nos da unas lecciones tan certeras. Incluso habla de carácter, pues que nuestras palabras, ¿cuál es la palabra que usa? Las palabras no vanidosas, como soberbias, ya cesen de vuestra boca, dice. Entonces,
a través de la intimidad, a través de estar en lo secreto. Ay, pero yo no tengo tiempo como para eso, cuando siento ya son las 10, 11 de la noche y todo el día me la pasé en el oficio. Pues ese oficio es tu Dios. Ay, pero es que yo no tengo tiempo porque cómo me toca trabajar y cómo me exigen en el trabajo, en la oficina, en el negocio. Pues ese negocio, ese trabajo es tu Dios. Entonces, como nos decía una vez el Señor a través del apóstol Ronald en la sede, me imagino que algunos vieron ese punto donde se nos habló de las excusas. Y fue tremendo cuando el Señor dijo, los que no quiten las excusas, yo se las voy a quitar. Yo dije, Señor, yo no quiero, o sea, no quiero que sea algo porque yo no quise hacerlo, sino que yo quiero que sea algo que yo quiero hacer. Entonces, mis hermanos, todo lo que está impidiendo que tú tengas este tiempo de intimidad, todo lo que impida que tú seas sincero o sincera ante el Señor cuando estamos relacionándonos con Él en la intimidad, si tú no lo quitas, Él lo va a quitar. ¿Por qué? Porque Misión Cristiana no la puede sustituir. Vemos cómo a Saúl pues lo quitó y puso al rey David, pero Misión Cristiana del Calvario se determinó. Él dijo, con ellos lo voy a hacer y no voy a usar a alguien más. Con Él no hay sustitución con nosotros, gloria a Dios. Ese es un trato muy personal de Dios para con nosotros. Entonces, mis hermanos, si tú no quitas esa excusa que no permite que tú intimes con el Señor va a venir a quitarla. Pero eso es aún más doloroso. Es un trato más duro. No que el Señor sea malo, no que el Señor no sea misericordioso. Lo que pasa es que Él es justo. Y cuando dice Misión Cristiana del Calvario es mía, pues Él hace lo que quiera con nosotros. Amén. Amén. Es de aceptar eso, de entender que el Señor va a hacer todo lo que quiera con nosotros. Pero ¿quiénes quieren ser ese modelo de determinación? Que no digan, uy, ese hermano lo que le pasó y yo no quiero que me pase eso. Porque hay modelos de lo que no hay que hacer. Hay modelos de todo, hermanos. Hay modelos de lo que hay que hacer y hay modelos de lo que no hay que hacer. Gloria a Dios que nos muestra eso. Entonces hay modelos que uno dice, yo quiero ser como mi hermano, como mi hermana, yo quiero ser como mi pastor, quiero ser como el apóstol. Y uno lo ve, el carácter, y uno admira y uno quiere imitar eso, uno quiere ser esa misma expresión. Pero también hay modelos que uno dice, uy, yo no quiero pasar por eso, entonces no voy a hacer eso. Hay modelos de los dos puntos. Pero ¿qué modelo fue Cristo? Jesús nunca fue modelo de que los fariseos dijeran, lo que está haciendo Jesús, eso no lo voy a hacer. Miren los efectos que tuvo. No, Jesús es un modelo de lo que hay que hacer. Y Misión Cristiana del Calvario fue llamada a ser un modelo de lo que hay que hacer. Por lo tanto, hermanos, no digamos, pero igual el Señor estas circunstancias le vamos a dar para enseñarle a otros. Pues gloria a Dios. Pues sí, el Señor lo usa. Pero es que el Señor no te llamó a ser modelo de lo que no hay que hacer. El Señor te llamó a ser modelo de lo que hay que hacer. Y esa es sabiduría. Esa es sabiduría. Pero ¿de dónde proviene? De lo secreto, de lo íntimo, de esa relación cercana, de ese tiempo que yo digo, no, hay que hacer esto en la casa, hay que trabajar, hay que hacer esto y esto. Ay, estoy tan cansada, yo necesito mis 8 horas de sueño. No, es más importante tener esa intimidad con Él. Eso es lo que yo necesito, tener esa intimidad con Él. Eso es lo que yo anhelo. Eso es lo que yo quiero, pero más que eso es lo que Dios está pidiendo. Porque Él dice que ama la verdad en lo íntimo. No solamente le gusta, no está diciendo que no me gusta que ustedes expresen en la intimidad. Está diciendo, yo amo que tú vengas a mí verdaderamente en intimidad. Eso es lo que Él ama. Y ayer a través de los siervos se nos enseñaba que debemos hacer lo que a Él le agrada, de la manera en que a Él le gusta. ¿Y cómo le gusta? En verdad, con sinceridad. Entonces Jesús nos muestra ese modelo pleno de adoración. Esa es adoración plena, ¿sí? La adoración de Cristo. Sirvió, predicó, manifestó el poder de Dios,
O sea, hizo todas las expresiones. Pero no dijo, bueno, Padre, yo ya hice todas las acciones que tú querías que yo hiciera. Entonces no tuvo intimidad, sino que Él ama la intimidad en lo secreto. Ama la intimidad en la verdad. Y vayamos a Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mas su comunión íntima es con los justos. No se queda en comunión, sino que habla de comunión íntima, o sea, una relación íntima. ¿Es con quién? Con los justos, con la iglesia, sí, con los justos. Y en el Congreso, no me recuerdo, creo que fue en el Congreso de noviembre del año pasado, se nos hablaba de la justicia. Se nos hablaba de todas las expresiones de Cristo y se hablaba de que Él es justo. Pero se nos enseñaba de que la justicia es darle todo lo que a Dios le corresponde. Porque de eso es de lo que Él es digno. Entonces, la iglesia, las acciones justas de los santos. Esa es la iglesia preparada. ¿Sí? Esa es la esposa preparada. Las acciones justas. Pero ¿cuáles son esas acciones justas? Que corresponden, valga la redundancia, justamente a lo que Dios es. Entonces, ¿qué es lo que aquí el Señor nos dice? Mas su comunión íntima es con los justos. Por más que yo diga, yo voy a estar en intimidad con Él, yo todo el tiempo estoy orando, todo el tiempo estoy encerrada en mi cuarto, estoy expresándole esa adoración. Nuevamente regresamos a este punto. Pero afuera, mi estilo de vida no es justo, no son acciones justas, todo esto queda invalidado, todo esto no trae ninguna expresión, todo esto no trae ningún fruto. Amén. Vemos cómo todo es un solo aspecto del reino de Dios. Vemos cómo la adoración no la podemos dividir. Y en una de las versiones, en la versión Dios habla hoy, si alguien me puede ayudar, por favor. Dios habla hoy en esa versión, ¿qué dice? Porque al Señor le repugnan los malvados, pero a los buenos les brinda su confianza. Pero a los buenos les brinda su confianza. ¿De qué está hablando aquí este verso? Mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, la comunión íntima, como resultado de un estilo de vida justo de acuerdo a Cristo, me hace confiable ante el Señor. El Señor me ve y dice, este es mi siervo, esta es mi sierva confiable. Yo puedo confiar en este hijo. Como lo que le pasó a Abraham. El Señor dice, ¿he yo de ocultarle algo a Abraham? El Señor lo llamaba su amigo. El Señor no lo llamaba solamente como siervo, no lo llamaba esclavo, sino que lo llamaba amigo. Entonces, mis hermanos, la intimidad que tenemos en el Señor, como que se origina en el entendimiento justo de expresión de Cristo, me lleva a ser confiable ante Dios. El Señor me ve y me empieza a entregar, y me empieza a entregar más, y me empieza a entregar más, y me empieza a entregar más. ¿Por qué es? Porque confía en mí. Porque Él me ve y dice, este siervo, este hijo es confiable, yo le entrego más. ¿Por qué a Jesús el Padre por segunda vez dice, bueno, este es mi hijo en el cual tengo yo complacencia, a Él oír? ¿Por qué? Porque confiaba en Él, sabía que todas las palabras que iban a salir de su boca eran certeras. Cuando decimos, alguien, no escuches a esta persona,
porque no te puede edificar o te puede contaminar. Mejor no prestar mucha atención a la manera de hablar de esta persona. ¿Por qué? Porque es desconfiable, no sabemos con qué asunto va a salir, no sabemos qué palabras van a salir de su boca. No, el Señor es justo, Él a quien le entrega y a quien le confía algo es porque le conoce. Pero ¿por qué le conoce también? Porque este hijo se ha dado a conocer. No porque el Señor no conozca nuestros pensamientos, pero es que en esa expresión de intimidad yo le digo, Señor, yo estoy confiable, conóceme, no te quiero esconder nada, mira lo que yo soy, conóceme. Esa actitud tan valiosa del rey David que le dice, examíname. ¿Quiénes en el colegio pedían un examen? Yo no pedí examen. A menos que yo supiera que venía el tiempo de parciales, como se le llama, era de examen. Pero ¿quién pide un examen? ¿Quién dice, pásenme ese examen? O pásenme esa evaluación, por favor, evalúenme. Porque yo estoy segura que no estoy escondiendo nada, estoy segura que voy a dar la talla. Pero también el rey David lo hacía porque estaba abierto a la corrección. Él decía, yo quiero que tú me examines. Dice en el Salmo 119, le dice, yo te he mostrado mis caminos. En otras versiones dice, yo te he mostrado mi estilo de vida, mi manera de vivir, ahora tú me enseñaste. Ahí vemos lo que veíamos al principio, en Salmo 51:6. Tú amas la verdad en lo íntimo y ahí es donde me haces comprender sabiduría. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Una intimidad. Necesitamos intimidad con el Señor. No podemos seguir sustituyendo, diciendo que como hice tanto, no necesito intimar con el Señor. Creemos que con el Señor hay como una medida de paga o no sé, como ya fue suficiente, ya es, ¿cómo podría decirlo? Ya es, sí, como la paga, la medida de hoy, no necesito dar más. Ya todo el día estar sirviendo. Yo estoy cansada, Señor, y tú conoces, pues yo me creía a ti. No, yo voy a ir a descansar. No, pero el Señor quiere que intimemos con Él diariamente, todo el tiempo. Quiere que tengamos intimidad con Él. ¿Pero cómo? A puerta cerrada. No es para que nos vean. Incluso, pues el Señor dice, ¿verdad?, que los templos son casas de oración. Pero esto no va a sustituir la intimidad que tengo, porque aquí me ven y pues está bien, no hay problema. O sea, eso le puede enseñar a otros. El Señor dice que es casa de oración. Entonces, si yo vengo a orar a su casa, vengo a orar al templo, pues está bien, pero no es sustitución de intimidad. No con eso digo, pues ya es suficiente, ya voy a orar al templo, pues ya es suficiente. No, necesito tener un tiempo, pero a puerta cerrada. Necesito tener un tiempo donde nadie me vea, donde nadie me escuche. Lo más seguro es que en tu casa se den cuenta. ¿Por qué se encierran? Y pregunten, ¿qué estás haciendo? Salí ya, vení. Es que te tengo que preguntar algo, vení a ver este asunto. Se van a dar cuenta que estás teniendo intimidad. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nos presentemos ante Él de una manera sincera, de una manera verdadera. ¿Y qué tiene que ver esto con la adoración? Absolutamente todo. Porque de esto es el fundamento de la adoración que yo tengo en la congregación. Es el fundamento del tipo de servicio que yo estoy dando. No es que en el reino de Dios haya grados, como decía yo ayer. ¿Es del reino o no es del reino? Si tengo intimidad, mi servicio es del reino. Si no tengo intimidad, lo más probable es que el servicio que yo esté dando no esté siendo la expresión de Cristo. O no sabíamos, no teníamos el entendimiento de esto y lo estamos haciendo con buena actitud, excelente. Pero aquí paró ya esto, ¿verdad? Ahora es de tener intimidad y servirle al Señor. Porque si no tengo intimidad, todo lo que yo haga para el Señor no va a tener sentido. Porque la intimidad también es ese sacrificio vivo. Es el desbordarme, el decir, Señor, esta soy yo. Nadie más me conoce así, nadie más me ha visto así, porque ¿qué son cuestiones muy íntimas, muy personales. Penina ni el Cana vio a Ana llorar, me imagino, o expresarse
delante del Señor en el altar. La veían amargada, la veían irritada. Y hasta el Cana le dice, pero no soy yo mejor que no sé cuántos hijos le dicen. ¿Que 10 hijos? No soy yo mejor que el chorro de hijos. El Cana sabía así como, porque el Cana le daba de todo. Mientras que ella en el altar se desbordó, ella se abrió, se dio a conocer. Entonces comprendió sabiduría. Entonces, si queremos nosotros ser sabios, y debemos serlo, la Iglesia de Cristo debe ser sabia, porque Cristo es sabio. Si queremos comprender sabiduría, si hay alguien aquí que no le gusta ser corregido, con todo el amor le digo, no tiene intimidad. Es evidencia de que no se relaciona con el Padre. Si a alguien aquí no le gusta que le digan directrices, que le enseñen, vení, no es así, es de esta manera, es porque no tiene intimidad con el Padre. No reconoce autoridad, es porque no tiene intimidad con el Padre. Porque es sabio reconocer autoridad. Cuando no reconozco autoridad, me va mal. ¿Por qué? Porque es lo que Dios puso, es al que Dios estableció. Entonces, la pasividad del estar quietos es resultado de no tener intimidad. El no poder fluir en adoración es resultado de que no tengo intimidad. El no poder avanzar, el no desarrollar, el ver que mi matrimonio, mi familia sigue siendo igual. ¿Pero por qué será? ¿Será que tienes intimidad? ¿Será que realmente reconoces la necesidad que tú tienes de relacionarte de esta manera con el Padre? Es que ahí es donde comprendemos sabiduría. Y todo esto, lo que hablamos de intimidad, la diferencia entre comunión con Dios e intimidad, vayamos a Juan 4:24. Ya lo mencionábamos el día de ayer. Juan 4:24 y vayamos al verso 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, hay adoradores que no adoran en espíritu y en verdad. Hay adoradores que no están dando esa adoración como el Padre la quiere. Entonces aquí Jesús le dice a esta mujer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay otro diseño para adorar. ¿Y dónde yo voy a poder adorar en espíritu y en verdad? En la intimidad, en verdad. En la intimidad verdadera, en la intimidad donde yo me muestro verdadera. Por lo tanto, en esa intimidad yo voy a aprender a ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo venga a mi congregación, que el Señor ha establecido, que le adoremos juntos, yo voy a fluir sin barreras, sin límites. Yo voy a fluir, yo me voy a expresar. Cuando yo tenga que servir, cuando yo tenga que estar acá arriba, me voy a expresar porque yo entiendo a quién le estoy adorando. Cuando yo esté abajo, voy a expresarme como Dios quiere que yo me exprese. Pero todo esto es resultado de intimidad. Hermanos, no es suficiente con el tiempo que tenemos acá. El tiempo de culto no es suficiente. Es hermoso y necesario y lo necesitamos. Y el que no permanezca en esta relación de cuerpo, lo demás no lo puede hacer. Pero no es suficiente, necesitamos esa intimidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahí es donde empezamos a agudizar nuestro oído. Porque les voy a contar un testimonio, diría el doctor William.
Guatemala es muy pequeña, la ciudad de Guatemala es, bueno, por sí Guatemala es chiquitita y la ciudad está aún más pequeña. Pero yo, por más que he vivido en la ciudad los 25 años que tengo de vida, yo todavía me desoriento. Y es pequeñita, la ciudad de Guatemala es chiquita. Claro, cuando fui a la universidad me hicieron un examen de como inteligencia espacial y todo eso, saqué 0%. Por lo tanto, arquitectura, ingeniería, mecánica, 0%. Para eso no me aceptaban. Gracias a Dios, pero no me gusta. No era lo que yo quería. ¿A qué voy? Tengo que aprender a andar sola. Entonces yo ahora he decidido, pues, de vez en cuando hacer las cosas más solita, ¿verdad? Como aprender a ubicarme, identificar calles. Mis hermanos se ríen de mí porque solo por molestar vamos a algún lugar y me dicen, Eva, ¿dónde queda la casa? Y yo, por allá, es por allá, hasta se ríen de mí porque no me ubico todavía. ¿Por qué? Tengo que aprender solita, tengo que salir sola. Por lo menos ya uso el Transmetro, pues ya me subo, yo digo, bueno, esa es la parada que me lleva acá abajo, yo sé a dónde llego. Algunos amigos o hermanos, yo ya sé, bueno, agarra esta calle, te metes acá, ahora cruzas. Entonces, ya estoy como medio aprendiendo, estoy en ese proceso. Entonces cuando vayan a Guatemala, por favor, que me pide el tour. Ya he perdido como a 5 personas. Pero qué pena porque digo, ay mira, perdóname, pero me perdí. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces creemos que solamente aquí es donde vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero es tan fácil cuando yo voy detrás de un carro que me está diciendo por dónde ir. Entonces pone pide vías, cruza, yo sigo, cruza a la derecha o sigue recto, yo voy detrás. Pero ¿cómo es cuando yo voy sola? Cuando no hay ningún carro, ni siquiera tengo Waze, ni siquiera nada. Yo voy caminando y yo sé, bueno, yo me recuerdo de esto, sigo acá, bueno, esta es la calle tal, bueno, aquí es. ¿Qué si me perdí? Bueno, no, tengo que encontrar, regreso. Eso es lo que tenemos que aprender en intimidad. No estoy diciendo que como decimos ahí en Guatemala, que se me acaba de olvidar, que como fallando se aprende, pues, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Echando a perder se aprende. No estoy diciendo de eso. Pero sí, en intimidad, el Señor te va diciendo, no, así no es, vení, aquí es, así es. Y te va a enseñar a adorar, te va a enseñar a expresarte, e incluso se va a revelar a ti, te va a dar revelación, te va a hacer comprender de su amor, su soberanía, su poder. Vas a poder profundizar en adoración. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que alguien esté guiándonos. Sí, como los hermanos que salen del equipo de adoración no han empezado, pues yo no empiezo. Como los hermanos del equipo de adoración no están dando cántico nuevo, pues yo tampoco. Como los hermanos del equipo de adoración están cantando esta canción, pues esa cantamos. No entiendo muy bien por qué la cantamos, no entiendo cuál es el sentido de la canción, pero como los hermanos la están cantando, pues yo también la canto. No. Por falta de intimidad, lamentablemente la iglesia ha llegado a cantar cualquier cosa. Oímos unas canciones que uno dice, pero es que eso nada que ver. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Pero por qué? Porque no tiene intimidad, entonces no sabe identificar si está perdido o no. Cuando yo voy en el sillón de atrás, yo ni en cuenta, pues, ¿verdad? No sé si estamos perdidos, si estamos ubicados, dónde estamos. Yo solo sé que voy atrás. Pero cuando tengo que guiar a alguien, al ratito me doy cuenta, ya me perdí. No sé por dónde agarrar. No sé por dónde hay que ir. Entonces, por falta de intimidad, la iglesia ha cantado unas canciones que no son de acuerdo al diseño. Por falta de intimidad decimos unas expresiones que no son parte del diseño. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia para adorar como Dios quiere? Intimidad. Intimidad. Y esa es una responsabilidad
de cada uno, personal. Nadie lo va a llevar. Pastor, hermano, hermana, vaya a meterse a su cuarto. Hay que tener intimidad. Recuerda, quédese ahí una hora y luego sale. No, es cada uno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ejercitarnos en la intimidad. Probablemente cuando empieces 10 minutos será pesado. Nunca lo habías hecho, probablemente 10 minutos. Señor, ya estuve aquí 10 minutos. Ok. Al día siguiente, proponte 20. Luego proponte 25. Luego no solamente empieces a orar. Ahora empiezas con cántico, no, pero es que yo no sé cantar. Pero es que no se trata de eso, se trata de expresar lo que Él quiere que expresemos. Si el Señor te lleva a ese momento de intimidad, a meterte en la palabra, bueno Señor, ¿qué me quieres enseñar? Glorioso, y empezamos nosotros a entender la palabra y lo adoramos conforme a eso. Vamos a ver la riqueza de Colombia a través de eso. Si la iglesia de Colombia tiene intimidad, va a vivir como Dios quiere. Podemos estar, pues el Señor puede estar diciendo, hay que obedecer en todo, hay que hacerlo todo. Tenemos que obedecer en todo, tenemos que estar sometidos. Claro, esto es necesario. Pero es que si no tenemos intimidad, ¿cómo nos vamos a someter? Ana, ¿cómo fue que se sometió? Teniendo ese momento, pues. Elí solo como medio le escuchó. Claro, ese era el orden antiguo, ese era el tiempo antiguo. Antes no había esa libertad que nosotros tenemos si queríamos estar en la presencia de Dios. ¿A qué? Necesariamente teníamos que estar en el templo. Pero ahora el Señor, ¿qué hizo? Dividió, ¿verdad? Nos dio libre entrada a su presencia. Entonces, donde quiera que estés, vas a poder hacer lo que Ana hizo. ¿Cómo fue que lo hizo? Se despojó, se sometió, se vació, pero ¿cómo fue? En intimidad. ¿Cuándo fue que se determinó a hacer lo que Dios quería? En intimidad. Entonces, mis hermanos, para adorar en espíritu y en verdad necesitamos esa intimidad. En la versión de traducción al lenguaje actual dice: Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Para que los que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. No guiados por sus emociones, no guiados por sus deseos, incluso no guiados por lo que los acongoja. Y oye, es que Señor, yo necesito esa consolación, entonces vengo a tu presencia. Ana no llegó a hacer, ella no buscó consolación. Ella lo que hizo fue liberarse, soltar lo que no correspondía. Entonces, claro, el Señor también quiere que seamos consolados, porque para eso mandó a su Espíritu. Para eso mandó a su Espíritu. O sea, Él también quiere. Él es Dios consolador, es Dios que cuida. Pero más que todo eso, Él quiere que nos sometamos. ¿Pero cómo? En intimidad. Porque no es para los demás, es para Él. Y como se mencionaba el día de ayer en 1 Corintios 2:10, Él escudriña aún lo profundo de Dios, es el Espíritu. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, vamos nosotros a conocer a Dios. Es la única manera de conocer a Dios. No le podemos conocer, no hay otra ruta. Ser guiados por el Espíritu Santo es cuando vamos a conocer a Dios. Regreso al primer verso que leíamos. En lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? En la intimidad. Y en Gálatas 5:25, solo lo menciono para los que están apuntando, en la versión traducción al lenguaje actual también dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Y aquí, ¿quiénes no son los mismos, pues, de cuando nacieron de nuevo? ¿Quiénes no son los mismos que empezamos? Todos
todos, el Señor se ha manifestado en todos. Haya sido que empezaste el día de ayer, haya sido que empezaste hace un mes, pues el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que seamos guiados por Él, pero ¿para qué? Para obedecerlo en todo, y donde hay que obedecerlo también en todo es en la adoración. Por lo tanto, Colombia va a dejar de adorar como adora. Va a avanzar, va a subir nivel. No estoy diciendo que haya perdido el tiempo, no. El Señor ha trabajado. Pero ahora, ¿a dónde el Señor nos está llevando? A otro nivel. A un nivel de sabiduría, a un nivel de conocimiento pleno del Padre, de quién es Él. ¿Y para qué necesitamos ser guiados en la adoración? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo en la adoración? ¿Nos guía? Claro que sí. Pero a través de Él es que vamos a hacer las cosas como Él lo desea, tal y como Abraham lo hizo cuando el Señor le pidió a Isaac. En Génesis 22, que también el día de ayer lo leíamos. Génesis 22. Y leamos desde el verso 4. Génesis 22, verso 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Pongamos atención. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no fue guiado por sus emociones. ¿Él qué iba a hacer? A adorar. Como ayer decía el pastor William, no estaba ahí saltando y no iba con todo el equipo de adoración. No iba: venga muchachos, tráiganse la batería y las trompetas, porque tenemos que ir a adorar a Dios. No, ese no era momento de adorarle de esa manera. En ese momento era de adorarle con obediencia y con sometimiento. Pero me encanta cómo la palabra especifica, nos aclara y nos da a conocer que Abraham, un hombre riquísimo, un hombre que lo tenía todo, un hombre que era, ahorita podríamos decir que era multimillonario, o sea, tenía el montón de ganado, era rico en todo. Él mismo hizo su adoración. Él mismo preparó su adoración. Porque él bien hubiera podido decir a sus siervos: miren, tomen la leña del holocausto y pónganla sobre Isaac, por favor, y tomen el fuego, tomen el cuchillo. Él mismo preparó, incluso en el animalito donde iban a subir. Él lo preparó todo. Entonces, también en la adoración, muchas veces queremos que otros nos preparen la adoración. Qué rico es venir acá, porque los hermanos del equipo de adoración son los que se encargan del programa. Entonces yo ni siquiera preparo mi corazón, ni siquiera me preparo en intimidad para venir a adorar de aquí. O también a los equipos de adoración, hay canciones que pues el Señor ha revelado canciones, el Señor se ha dado a conocer de cantos, a través de cantos, Él los ha provisto, Él los ha dado. Pero es que, como se ha dicho tanto, es tan diferente dar una tarjeta que alguien escribió, una tarjeta que un autor en Estados Unidos la hizo, luego la traen a nuestro país, y pues yo solo le pongo te amo y le pongo mi firma y la fecha y digo: ay, esto es para ti. Pero ¿quién la hizo? ¿Sí? ¿De qué corazón salió? Saber, ¿verdad? ¿Quién movió esa canción? Saber. Claro, el Señor ha dado cantos, el Señor ha
ha dado canciones, el Señor las ha provisto, Él las ha, y le agradan. El Señor dice, el Señor las pide, pues, ¿verdad? Pero prioritariamente el Señor, ¿qué es lo que pide? Una adoración que yo mismo hice. ¿Cómo? Con mi entrega, pero también en intimidad. Expresiones que se dan en intimidad. Entonces, cuando vengamos a la congregación, el cántico no va a fluir, eso se va a desbordar, eso se va a dar a conocer. No vamos a tener que ser forzados. Ay, es que el programa dice que la segunda canción es esta, entonces ni modo, ¿verdad? Vemos que el mover va por otro lado, pero yo necesito seguir el programa. No, es que el programa no puede determinar a la iglesia, el programa no puede determinar a Misión Cristiana del Calvario. Lo que determina a Misión Cristiana del Calvario es el deseo de Dios. Es lo que Él quiere recibir en ese momento. Es adorarle plenamente con todo. Claro, hay momentos donde el Señor va a decir, donde el Señor va a indicar, donde el Señor le va a dar a conocer al equipo de adoración, cantemos esto, yo quiero recibir con esta canción, yo quiero recibir adoración a través de esto. Pero eso no es la prioridad. No es la prioridad. No se vayan a extrañar de que el Señor llegue a Colombia ya no a cantar canciones. El Señor va a llevar a Misión Cristiana del Calvario a cantar puramente cántico nuevo, y a través del cántico nuevo va a revelar canciones de la misión, porque esa es una palabra que Dios dio para la misión, que iba a llegar un momento donde la misión solo iba a cantar canciones que en la misión se hicieron, porque va a llegar un momento, y no sé si, bueno, definitivamente ha pasado, a nosotros en la sede nos pasa mucho, pasa un congreso y decimos, esta canción ya no la podemos cantar, ya, esa etapa ya pasó. Eso ya no es para nosotros, ya no nos corresponde adorarle de esa manera. Ahora ya avanzamos en el conocimiento, el Señor ya se reveló de otra manera. Entonces, ¿de qué cuenta le vamos a adorar? Voy a ser clara, ¿de qué cuenta le vamos a adorar? Con Cristo no está muerto, Él está vivo. Yo ya lo sé, o sea, yo sé que Él vive, yo sé, y el Señor quiere que exaltemos su vida, pero no nos podemos conformar al tiempo de antes. El Señor lo que quiere es una expresión plena. El Señor lo que quiere es una expresión completa. Entonces, mis hermanos, ya no podemos estar adorando, como podríamos decir, ya no podemos estar adorando con comida prefabricada, pues, ¿verdad? Con lo que viene a saber ni desde dónde. Los ingredientes ni siquiera los conozco, son unos ingredientes, cada uno es como de este pelo, decimos allá, es como de este largo. Lo trato de pronunciar, saber ni qué químico es, no sé ni qué es, yo me lo como, pero saber ni qué es. Hay canciones que se han hecho que no sabemos ni siquiera con qué sentir se han hecho. Claro, también depende mucho de con qué corazón yo la cante, o sea, eso así es. Eso así es. Pero también entendamos que la misión no fue llamada solo a cantar canciones. La misión fue llamada a darle ese cántico nuevo, y a raíz de este cántico nuevo el Señor va a dar canciones a Colombia. Esas canciones van a expresar excelencia, van a expresar la perfección de Dios. Aquí van a salir compositores, pero excelentes, aún más gloriosos que David, porque David no tenía la genética de Cristo, mientras que nosotros sí. Entonces imagínense esas composiciones. Entonces, mis hermanos, no podemos seguir dando una adoración que proviene de alguien más, que alguien más la hizo. No estoy diciendo, ¿sí?, entonces todas las canciones son malas. No. O sea, el Señor permite, y el Señor también quiere que cantemos con himnos, o sea, como están especificados aquí en las escrituras, ¿verdad? Himno. O sea, esas canciones, esos cánticos, el Señor quiere que le adoremos de esa manera también. El Señor lo desea, para eso el Señor también nos ha dado. El Señor, eso le gusta también. Pero también hay canciones, hay cánticos que no corresponden a este tiempo. Entonces tenemos que ser muy detallistas. Ver, bueno, Señor, esto que estamos cantando realmente te revela a ti. Realmente es lo que tú quieres recibir. Tenemos que conocer eso. Pero esto no es el fundamento de nuestra adoración. Muchos en sus casas, bueno, ahorita no sé si se da mucho, pero antes
si alguien quería adorar, forzosamente tenía que poner la radio. Es que de otra manera yo no puedo adorar, si para eso están las canciones, para adorar. Pues sí, son canciones que nos pueden revelar al Señor, son canciones que Dios puede usar para revelarse. No sé si han oído algunas canciones que que tal vez los han hecho otros hijos de Dios que tal vez no conocemos, tal vez no famosos, y son muy en el diseño, qué glorioso. Pero eso no es algo que el Señor nos ha llamado prioritariamente. El Señor nos ha llamado a adorarle tal y como Abraham lo hizo. Él mismo hizo su adoración. Va a haber tiempo donde vamos a cantar estas canciones, pero si el Señor guía, que no, Él lo que quiere es cántico nuevo, vamos a dar cántico nuevo, vamos a dar esa expresión. Amén. ¿Queda claro este punto? No quiero que alguien vaya a decir, es que hermana Eva dijo que las canciones no hay que cantarlas y que pues solo las de la misión. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? Estoy diciendo que va a llegar un punto donde solo las canciones de la misión vamos a cantar, porque eso fue lo que dijo el Señor muy claramente. Pero en el proceso el Señor va a usar cantos que ya están establecidos, pues que todos conocemos, pero tenemos que prestar atención. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué tiempo es eso? ¿De qué tiempo es eso? Entonces debemos entender que el Señor prioritariamente quiere adoración que yo haga, yo misma haga. Pero ¿dónde nace esta adoración? En la intimidad. Por más que yo venga aquí a querer, pues, que me salga, pero si no tengo intimidad, no voy a hacer revelación. O sea, eso no va a ser revelación de Cristo. Van a ser repeticiones, solo frases, puede que se escuche algo bonito, pero en realidad no va a ser revelación de Cristo. ¿Queda claro este punto, mis hermanos? Ok. Entonces, en todas las congregaciones, los hermanos que están en el equipo de adoración y los pastores, claro, pastores que estén ubicados, ¿verdad? Tenemos que velar por eso. Vamos a evaluar las canciones que estamos cantando, ¿sí? Vamos a evaluar eso. Como decía, en algún momento hay modelos de lo que sí hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Siempre tenemos que estar atentos. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Esto corresponde a ti o no? Entonces vamos a llegar a hacer eso en las congregaciones, ¿sí? Vamos a ir a evaluar qué es lo que estamos cantando. Vamos a ir a evaluar qué es lo que estamos dándole al Señor, porque Él no es digno, Él no era digno de una adoración que los siervos de Abraham hicieran. No estoy diciendo que fuera algo malo, no estamos diciendo que fuera algo malo que los siervos le ayudaran, para eso estaban. Pero ¿qué era lo que Dios quería? Abraham, tú mismo hazlo, porque hay evidencia si me amas, hay evidencia si realmente me obedeces. Amén. ¿Queda claro este punto, hermanos? Ok. Porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado, y gloria a Dios que pues el Señor nos está llevando a otro nivel de adoración. Y ya para terminar, yo siento que ya me extendí mucho. Ya para terminar, ahí mismo en Juan 4, regresemos a Juan 4. Dice, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Después de que Jesús le mostró todo el estilo de vida que ella estaba teniendo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando esta mujer samaritana le dice: Señor, me parece que eres profeta, entonces le hace esta pregunta, como diciéndole: yo no sé, entonces tú sabes. Cuando nos acercamos a alguien y decimos: me parece que usted es doctor,
fíjese que me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué estamos diciendo? Que la otra persona es la que sabe, que la otra persona es la que conoce. Por lo tanto, yo desconozco, yo no sé. Entonces esta mujer con esta actitud le dice a Jesús esto. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba a este pueblo? En el 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuál era el problema de la mujer samaritana? No conocía a quién adoraba. Solo ella sabía que la tradición decía que tenían que ir a un lugar específico para adorar, pero no sabía ni cómo, no sabía ni a quién, no sabía ni por qué en ese lugar. Mientras que Jesús le explica, ¿verdad?, que ya era en todo lugar donde había que adorar. Entonces, uno de los aspectos importantes, decíamos, que necesitamos la intimidad para conocer la guía del Espíritu. En la intimidad es donde entendemos la voz del Espíritu, donde aprendemos a ser guiados. Segundo, ¿qué era lo que decíamos? Mencionábamos que necesitamos ser guiados por el Espíritu para darle la adoración que Él quiere. Entonces ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Cuando uno es guiado por otra persona, pues es muy fácil, ¿sí? Es necesario. El Señor ha puesto, este es diseño de Dios, esto no es diseño de Misión Cristiana del Calvario, no, esto es diseño de Dios, el Señor lo puso, es necesario. Pero no es solamente ahí, decíamos que necesitamos de la guía del Espíritu Santo para que yo en la intimidad sepa adorarle a Él y le dé la adoración que Él merece, que es una adoración que yo misma estoy haciendo. No porque soy ingeniosa, no porque me paso de creativa, ¿verdad? Porque yo lo hago a mi manera y pues así, Señora, así me gusta tener intimidad. No, ¿verdad? Cuando digo lo hago yo misma es porque el Señor pone en mí la actitud y nace de mí, ¿sí? Es guiado por el Espíritu. Entonces, ¿en qué otro aspecto necesitamos ser guiados por el Espíritu en nuestra intimidad para ser adoradores como Dios quiere? Para conocer a quién estamos adorando, para conocer la persona de Cristo, para conocer qué es lo que Él desea. Y qué hermoso, porque como se mencionaba muchas veces en Reforma Apostólica, ¿cómo fue que Jesús evangelizó a esta mujer a través de la adoración? Hablándole de adoración, esta mujer luego regresa con todo su pueblo. La hizo productiva, como decíamos el día de ayer al principio. Entonces, mis hermanos, vemos acá que esta mujer se acercó a Jesús reconociendo que Él sabía y que le podía preguntar. ¿Va conmigo? ¿Sí? Porque dice, me parece que tú eres profeta. O sea, yo a ti te puedo preguntar. Yo no sé, yo a ti te puedo preguntar y tú me puedes responder. Entonces, ese es un aspecto para conocer la persona de Cristo, pero el otro punto, ¿sí?, es que un hijo de Dios que sabe tener intimidad con el Señor y que sabe que necesita adorar como Dios quiere, le pregunta: ¿cómo quieres que te adore? ¿Cómo quieres que lo haga? No son esas preguntas altaneras, no son esas preguntas soberbias de ¿cómo se hace pues? Decime. Bueno, si tú me estás diciendo que es así de fácil, decime cómo. No estamos hablando de una actitud de cuestionamiento, o sea, de cuestionar a Dios. Lo que estamos hablando de una pregunta de la actitud de la mujer samaritana. Señor, yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo adorar de esta manera. Enséñame, yo sé que tú sabes. Si tú sabes de que conoces tu propio corazón, tú sabes lo que te gusta. Entonces, dime cómo quieres hacerlo, cómo deseas que yo haga esto, cómo deseas que yo me exprese en relación a esto. Entonces, la mujer samaritana ni siquiera se imaginó que a través de una pregunta ella iba a ser salva, e iba a ser productiva, iba a alcanzar todo un pueblo. ¿Se dan cuenta? Todo nació en una pregunta que ella le hizo al Señor. Y su vida fue transformada, su vida fue cambiada, ella no fue la misma. Se convirtió en adoradora. Entonces, mis hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para saber preguntarle al Señor
cómo quiere que nosotros le demos esa alabanza, esa adoración. ¿Cómo es esto? En intimidad. Aquí Jesús se había quedado solo. Había mandado a los discípulos a traer comida. ¿Por qué habrá sido que Jesús no quiso ir? No era necesariamente porque estuviera cansado, aunque aquí dice que se quedó para descansar. Pero él entendía que ahí había alguien que necesitaba que sus preguntas fueran respondidas. ¿Cómo fue? En intimidad estaban solo los dos. Probablemente si hubieran estado los discípulos se hubieran metido. Los discípulos vemos que eran hombres que estaban ahí siempre aportando, siempre hablando, incluso hasta quítense, hombre, quítense, no molesten al maestro. O sea, eran hombres muy activos. Entonces en este momento el Señor dijo, ahorita es cuando esta mujer necesita de mí, ahorita es cuando esta mujer va a ser productiva, va a ser transformada. Entonces esta mujer en intimidad le pregunta, bueno, me parece que eres profeta, ¿dónde hay que adorar? ¿Cómo hay que hacer? Entonces, por último, allí en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y en la versión NBD, quiero que todos lo leamos, ¿sí? Bueno, el Señor quiere que leamos todo lo que estamos aquí, ¿verdad? Pero el Señor quiere que pongamos atención, ¿sí? En este punto muy importante, porque es definitivo. NBD. ¿Qué dice la versión NBD de Jeremías 33:3? ¿Qué dice? ¿Alguien tiene dispositivo? ¿Qué dice? Así fuerte. Pregúntame y yo te revelaré algunos importantes secretos acerca de lo que te habrá de ocurrir acá. Una vez más, la primera vez así por partes. Pregúntame y yo te revelaré algunos importantes secretos acerca de lo que te habrá de ocurrir aquí. Pregúntame y yo te revelaré. ¿Qué tipo de pregunta? Pregunta con humildad, pregunta con sometimiento y pregunta de reconocimiento que yo sé que Él lo sabe todo y que Él, ¿quién mejor para dar a conocer qué es lo que Él desea? Entonces, un verdadero adorador sabe preguntarle al Señor, Padre, ¿cómo quieres que yo te adore? Y hermanos, cuando empezamos a preguntarle al Señor, Él responde. Él responde. Empezamos a preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que yo obedezca en esto? Yo no sé cómo ejecutar esto. Tú me dices que haga esto, pero ¿cómo se hace? Ahí va a venir la respuesta. Aquí es, eso es lo que yo necesitaba, Señor, gracias. O, Señor, ¿cómo quieres que yo te adore? O Señor, ¿qué canciones quieres que se toquen aquí? ¿Qué canciones quieres que nosotros usemos? El Señor va a responder. O Padre, ¿cómo quieres que yo te adore? ¿Cómo quieres que tú dirijas? ¿Cómo quieres que yo dirija toda una congregación? Cuando sientas vas a estar dirigiendo a toda la congregación en una adoración gloriosa, va a ser la respuesta de Él. Cuando preguntamos al Señor, es una actitud de que nos estamos rindiendo, nos estamos sometiendo a la voluntad de Él y al conocimiento pleno de Él. Amén. Entonces los adoradores, los verdaderos adoradores deben saber preguntarle al Señor. Esto trae riqueza. Porque cuando le preguntamos a alguien, en otras palabras le estamos diciendo, yo no sé y tú sabes, te necesito. Entonces cuando le preguntamos al Señor, cuando nos acercamos a Él, y todo esto es en intimidad, ¿sí? No aquí ya estando acá arriba, ay, Señor, yo no sé ni qué me va a hacer acá, no sé qué vas a hacer hoy, ¿verdad? No, sino que esto tiene que ser un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida de intimidad, y en intimidad, y no es solamente para saber qué canciones vamos a cantar o para saber cómo el Señor se va a expresar a través de la adoración en ese día. Eso es en todo. Padre, ¿qué tipo de trabajador quieres que yo sea?
entiendo que hay honradez, entiendo esto, pero como jefe, como empleado, ¿qué tipo de desempeño debo tener yo para revelarte plenamente? Y ahí va a venir la enseñanza, el Espíritu Santo nos va a empezar a enseñar. Pero el preguntar le da al Señor esa notificación de aquí hay humildad, aquí hay sometimiento. Pero eso sí, si le vamos a preguntar es porque lo vamos a hacer. Si no estamos dispuestos a obedecer, mejor ni le preguntes. Porque o si no, te metes en un grave problema. Claro, ya estás en un problema con el hecho de no querer hacer, de no querer preguntar, de no querer someterme. Pero es aún mayor llegar y decir, bueno, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas de mí? Eso es lo que yo quiero de ti. Ah, bueno, pero yo sigo igual. O sea, es aún más grave. Entonces, si le vamos a preguntar al Señor es porque estamos dispuestos a obedecer. Como lo que sucede con varios hermanos que van con un profeta y lo que quieren es escuchar lo que ellos quieren. O sea, entonces cuando el profeta les da una directriz que ni siquiera se lo esperaban, ni siquiera les habla de lo que les estaba consultando, ay no, eso no era lo que yo quería escuchar. Eso no es de Dios, eso no era lo que yo quería escuchar. No, si vamos a preguntar es porque vamos a hacer lo que Dios desea. Amén. Entonces, eso es a lo que el Señor nos ha llamado. No hay adoración verdadera sin intimidad. Entonces, todos, el Señor nos llama a esa intimidad. Ahí vamos a comprender sabiduría y ahí vamos a hacer lo que el Señor desea. Amén. Gloria a Dios por lo que Él ha venido haciendo en medio de nosotros. Amén.